buenas tardes. Ahora y ya para finalizar el día de hoy, tenemos a Julio San Román Cazorla con su obra Rey de Escamas Blancas y está acompañado por Rodríguez. Buenas tardes a todos. Pues vengo a presentarles a Julio. Y bueno, Julio, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo te ha recibido Canarias? Muy bien, sí. A pesar del madrugón, hemos llegado bien, que es lo importante. Bueno. Yo antes de empezar la entrevista te tengo un regalito que yo le he bautizado el kit de supervivencia canario, que, que va un clipper de fresa, ¡Ay, qué bueno! unos munchitos y obviamente unas tirmas. Me encanta. Hombre. Madre mía. Muchísimas gracias. De nada. Y nada, pues vamos a empezar presentando esta novela. Julio, danos un pequeño resumen. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta novela? Vale. Te voy a repetir la perorata que cuento siempre, que voy a firmas y ferias y que suele funcionar, ¿vale? A ver. Así que a ver si os convenzo. Vale, es la historia de 5 personajes, ¿vale? Que luego todos se juntan en una sola. Tenemos para empezar un matrimonio, a Rurik y a Ira, que escapan de la esclavitud y quieren volver al hogar, formar una familia, pero en el camino de regreso a casa se les aparece un dragón que les hace un regalo, que no os puedo decir porque entonces es spoiler. No, spoiler no, por favor. Tenemos también la historia de Karl de Draktorag, que es un rey dragón, un joven que puede convertirse en dragón, pero que es muy orgulloso y muy vanidoso, y entonces las diosas deciden castigarle quitándole sus poderes. Justo en el momento en el que además un enemigo aprovecha para invadir su reino, para invadir Beritania. Y cuento la historia de este enemigo, ¿no? De este emperador que está enfermo y que tiene que tomar una serie de decisiones por las que invadir Beritania, pues para que se vea que no todo es blanco o negro, ¿no? Sino que hay muchos grises, muchos matices. Y ya por último, tenemos la historia de Megian, que es una hechicera que solo puede hablar mediante hechizos. O sea que todo lo que dice se hace realidad, ya sea bueno o malo. Imagínate si mete la pata al hablar. No. Entonces ella tiene casi que literalmente encontrar su propia voz y al mismo tiempo ayudar a Karalt a recuperar esos poderes, ¿no? Y todo eso confluye en esta novela. Qué guay. ¿Qué temas vas a tratar en tu novela o qué podemos encontrar en ella? Pues la verdad es que, a ver, más allá de ser una novela de eso, típica de fantasía, ¿no? De vamos a vivir aventuritas y todo eso, a mí sí que me gusta ver mucho la fantasía como un género que puede hablar de la realidad, pero con otros ojos, ¿no? De hecho, yo muchas veces las novelas las firmo con la misma frase de leer fantasía no es huir de la realidad, sino afrontarla con ojos de soñador. Ay, qué bonito. Entonces, claro, a mí me gusta mucho tratar temas un poco más serios, ¿no? Pues por ejemplo, con Rurik y Ira trato mucho el tema de un amor de pareja pero ya maduro, ¿no? Que no es tan frenético como puede ser lo que encontramos en las novelas juveniles, Sí, sino ya un amor bien muy asentado, apasionado, muy claro, fuerte, ya. problemas y entonces ellos tienen problemas de pareja y sobre todo problemas relacionados con la paternidad y con la maternidad, ¿no? Eira vive su maternidad de una forma, Rurik vive su paternidad de otra forma, y es cómo se complementa eso. Luego también el tema del hogar, también está muy asociado a ellos. Tenemos también, pues con Karalt, por ejemplo, Karalt sí que podría ser más ese personaje juvenil que vemos en las novelas, no sé, ese paladín, pero realmente vemos que igual que es un héroe un poco imperfecto, no es el héroe de, pues eso, que todos admiran, en el chico guapo, no. Está bien. Claro, Está muy bien. y entonces pues ahí vemos eso, vemos también mucho problema en general luego con todos los personajes sobre hacer lo que deben hacer o hacer lo que quieren hacer, ¿no? Ese es como el gran conflicto de la novela realmente. Cómo, pues eso, cómo nosotros muchas veces nos enfrentamos a tengo que hacer algo, estoy obligado a esto, pero no quiero hacer lo contrario.
Y claro, ¿cómo se gestionan esas disyuntivas? Bueno, cada uno lo hace de una forma distinta. Qué bueno. ¿Cuál es el proceso creativo? ¿De dónde sacas toda esta fantasía? Porque yo leyéndolo, que no lo he terminado, así que no me vayan a hacer spoiler, por favor, aquel que se lo haya leído. ¿De dónde sacas toda esta fantasía? Es una de lo que me gusta leer de fantasía es poder asomarme a esa imaginación que tienen los escritores y bueno, por la tuya, vamos. Una pasada la fantasía. ¿De dónde sacas todas esas ideas de fantasía, de este mundo, ¿no? Sí. Personajes. Pues fíjate, el mundo en sí, ¿vale? Es una creación que yo hice cuando era muy pequeño, ¿no? Cuando yo empecé a escribir, pues yo empecé justamente en esta época en la que de repente estaban las películas que se de las Crónicas de Narnia, Harry Potter, Un puente hacia Terabitia, y yo me veía las películas y me leía los libros. Y ahí poco a poco empecé a meterme en el mundo de la fantasía. Entonces yo con 8 añitos me dijo una profesora, oye, ¿por qué no escribes un cuento? 8 años. 8 años. 8 años. Sí. Que de hecho el libro va dedicado a esta profesora, ¿no? Porque, bueno, sin ella es que yo no estaría aquí directamente. Qué guay. Entonces, esta novela surge cuando en la pandemia, yo aburrido, decido ponerme a reescribir esos cuentos que yo escribía cuando era pequeño y darles una forma un poco más adulta, más madura, ya no solo habiendo leído esos libros, sino habiendo leído pues ya cosas más serias, y ya no estoy hablando solo de Juego de Tronos, El Señor de los Anillos, sino a los clásicos también de la literatura en general, ¿no? Pues desde Víctor Hugo hasta Carlos Ruiz Zafón y todos estos. Entonces yo siempre digo que esta novela es muy fantasiosa porque parte de la imaginación de un niño, pero tiene la madurez de alguien ya adulto. Y bueno, pues el mundo en general es prácticamente tal cual estaba de niño, lo que pasa que, claro, con unos conocimientos tanto de historia como de literatura mucho más avanzados. Qué guay, qué largo y qué grande este proceso creativo. Claro, va desde los 8 años hasta, no te voy a preguntar porque tengo la educación, hasta el que tengas ahora. Que es de admirar, es de admirar. Mira, hablando de los autores o novelas que te han inspirado para escribirla, ¿cuáles serían? Pues mira, de esa etapa así más jovencita, los que más fueron Eragon. Bueno, yo Eragon me lo metí en vena. Eragon me encantaba y se nota mucho. Las Crónicas de Narnia también. Y luego ya así de más adulto, fíjate que muchas veces es eso. Pues muchos me vienen en las ferias del libro de, bueno, ¿te has leído a Brandon Sanderson? ¿Te has leído a Andrzej Sapkowski? Pues sí, o sea, todos ellos y de alguna forma obviamente me han influenciado, pero a mí me gusta más pensar también en otros, ¿no? Pues por ejemplo, Borges. Hay cosas que hacen alusión a Borges, hay cosas que hacen alusión a T.S. Eliot, por ejemplo. O sea, es una mezcla un poco ahí de gente que, o sea, para los lectores ya, gente que haya leído fantasía, va a haber muchos guiños a muchas novelas fantásticas, pero gente que también le gusta leer un poco más, pues eso, ficción general o a los clásicos o demás, también lo va a ver muy bien reflejado y luego también mucha mitología griega, mitología nórdica, celta, hay de todo. Eso te quería preguntar, que no solamente son fantásticos tus personajes, sino también vamos a ver seres mágicos. ¿Nos puedes adelantar, nos puedes decir qué podemos encontrar en tu libro, en tu novela? Pues mira, de seres, a ver, es que seres voy a distinguir dos, ¿no? Primero, los personajes, como tú has dicho, son fantásticos porque dentro de Britania, dentro de Britania hay razas distintas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los esquidelos, que son gente... ¿Qué me costó ese nombre? Son gente que, pues eso, son más altos que los humanos y tienen cuernos, ¿no? Me encantaron los cuernos. A ti y a todos. Mira, la lectora con más años que se ha leído este libro tiene 82 años. Wow. Y su crítica fue, mucha gente con muchos cuernos, pero me ha encantado. Buenísimo, buenísimo. Entonces, eso, pues tenemos a los esquidelos, por ejemplo, esos están basados más en la cultura, una especie de mezcla de nórdicos con celtas.
con Escocia, porque además yo esto lo escribí después de volver a hacer un tour por toda Escocia, entonces Qué guay. venía muy, muy fuerte con Se ello. nota, ¿eh? El ambiente que le has dado de... De hecho, cuando lo empecé a leer, me llevó a estos sitios. Me llevó a estos sitios. Espera, que no he terminado. Perdón, sigue, por que me favor. enrollo mucho. Luego tenemos los dumios, que los dumios son como una especie de elfos, pero que tienen facetas, ¿no? Como si fueran de plantas, ¿no? Entonces eso, hay como muchas razas distintas que me las he inventado yo, no las encontramos en tal. Y lo mismo pasa con las criaturas fantásticas. Pues tenemos a los dragones, por ejemplo, que eso son algo que reconocemos todos y que además gusta muchísimo. Y luego también tenemos, pues hay un unicornio por ahí perdido. Y luego hay criaturas que me invento yo y que me inventé cuando era pequeño. Pues, gorgos peludos, los lobos alados, los auraniques, todas esas criaturas que lo mismo no suenan a nada porque los nombres me los he inventado, pues aparecen ahí. Entonces, claro, es como que la novela puede producir al lector una sensación de, vale, esto lo conozco, y al mismo tiempo una sensación de extrañamiento, ¿no? De, esto es nuevo, esto no lo vais a ver en ningún otro libro, porque es que ha salido de aquí y ya está. Claro, sí. Qué guay, qué guay. ¿Te identificas con algún personaje tuyo? ¿Algún personaje tuyo lleva algo tuyo? O sea, ¿has escrito algún personaje con algo tuyo o te identificas con algún personaje? Sí. ¿Con Sí que es verdad que no diría, vale, soy yo No, ¿vale? algo. Pero sí que es verdad que a mí me gusta mucho plasmar pues, reflexiones mías o sentimientos míos dentro de los personajes. Y en este caso, pues yo creo que hay un poco, pues por ejemplo, hay un poco de mí en Carald, y en Carald, por ejemplo, es esa parte que lo mismo no me gusta tanto, porque él es, ya os digo, es un personaje bastante imperfecto. En Rurik, sin embargo, sí que puede estar la parte más apasionada de mí, ¿no? Y bueno, pues eso al final, yo esta novela eso la escribí sobre todo en pandemia, cuando claro, yo echaba de menos a mi pareja de aquel entonces pues hay mucho de esos sentimientos en esos personajes. Y luego hay dos en concreto que no están basados en mí, pero sí que me han gustado mucho y creo que de lo mejor que he escrito, que son Eira y Meguian, ¿no? Son como dos caras de una misma moneda y son de hecho a las que les dedico el libro porque es que, bueno, son los personajes de favoritos de todo el mundo. O sea, les encanta. Y de hecho Meguian es un personaje además que o bien odias o bien amas. No hay un término medio, nadie se queda indiferente con ella. Otra pregunta, ¿cómo se te ocurren los nombres? Que es que yo estaba leyendo y yo decía, a ver, esto se lo tengo que preguntar. Sí. Lo de los nombres. Vale, los nombres como... no lo digo, lo hago. Un momento. A ver, esto... Os enseño el mapita. ¿Vale? Bueno, como todo buen libro de fantasía, pues tiene un mapa. Y está detrás del libro, pero bueno, yo los hago así en grande. Entonces, cada región que veis aquí grandote... Sí, cada región que veis así grandota... es una región distinta del reino y todas ellas, cada una está basado en una cultura distinta, ¿no? Pues hay parte de Grecia, hay parte de Roma, ya os he dicho esta, pues por ejemplo es más Noruega, Dinamarca, antigua y tal. Ya, con eso, vale. Entonces, los nombres dependen mucho de dónde procedan esos personajes, ¿no? O sea, que al final tiene un sentido todo, no es simplemente yo me invento el nombre de Guachupino, ¿no? Todo tiene un sentido. Y juego mucho con la etimología, ¿no? Yo soy filólogo, pues me gusta mucho jugar con de dónde vienen las palabras y todo eso. Entonces muchas veces lo que hago es cojo un nombre actual y lo que hago es tiro para atrás a ver cómo se decía pues antes de, pues yo qué sé, la Edad Media o en la época clásica y tal. Y voy tirando para atrás y les voy poniendo nombres que realmente vosotros conocéis, lo que pasa es que no los conocéis en esa versión antigua. Por ejemplo, el principio, la primera línea es eso. Empieza con un personaje que se llama Yaquinta. Pues Yaquinta no deja de ser Jacinta, ¿no? Que es pues, un personaje que está basado en Castilla tal, pero en aquella época el primer nombre, la primera versión del nombre Jacinta era Yaquinta. Pues le pongo Yaquinta. Y así más o menos, pues
basándome en distintas culturas y con derivaciones etimológicas, le voy poniendo los nombres. Qué guay. Mirando el lomo del libro, me he dado cuenta de que tiene un número, tiene un 1. Eso nos puede decir de que va a ser el libro 1 de una saga, trilogía. ¿Qué va a ser? Va a ser saga, ¿vale? Wow. Lo que pasa, y esto siempre lo aclaro, este libro es como autoconclusivo, ¿vale? Es una especie, yo siempre lo veo como si fuera el Hobbit de El Señor de los Anillos, ¿vale? O sea, la idea es que haya 4 libros y este sí que es verdad que se cierra casi todo, se quedan algunos cabos sueltos que yo luego utilizo para reabrirla y ya empezar lo que viene a ser la trilogía, ¿no? Y el motivo de eso es que yo en realidad empecé a escribir la segunda antes que esta. Y cuando empecé a escribir la segunda dije, uy, aquí tengo que meter mucho contexto y se me va a hacer muy larga la segunda. Hagamos una primera parte de 100 páginas. Bueno, 100 páginas acabaron siendo 500. Porque como habéis podido comprobar, yo no me callo. Entonces, pues me pasa así. Entonces sí, la idea es que haya 4 en total. Qué guay, qué guay. Nada, pues si nos quieres decir algo más o contarnos algo más. Pues así hago de pronto, yo creo que os voy a dejar a vosotros las preguntas. Y lo que sí quiero hacer antes de parar un momento es, bueno, agradecer a la organización, agradecerte a ti que hayas hecho la entrevista y que hayas traído tu Brad. Me parece muy bonito. Agradecer también a María que ha hecho todo porque estemos hoy aquí, porque organizarlo todo, los vuelos y bueno, todo. Gracias a ti por venir y visitarnos a nosotros. Hombre, yo encantadísimo de que me llaméis a estas cosas. Y nada, ya os dejo a vosotros que me preguntéis si queréis. ¿Pasamos a las preguntas? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, desconocido. Hola, desconocido, compañero. Quería hacerte una pregunta, que por eso he cogido el micrófono. Digamos que los dragones están muy vistos en las novelas de fantasía y tal. ¿Qué destacan en tus dragones? O sea, ¿qué lo hace único para llamar más la atención en este libro? Muy buena pregunta. Aquí los dragones, vale, normalmente tenemos la versión en la que el dragón es el enemigo, ¿no? Es la bestia a la que hay que matar, y otras veces tenemos que no, que es todo lo contrario, ¿no? Como vemos más en Eragon o en Cómo entrenar a tu dragón, ¿no? Es ese dragón que es una especie de mascota que cada uno, pues hay jinetes de dragones y demás. En este caso no, en este caso vemos que los dragones son reyes. O sea, gobiernan sobre el mundo y hay toda una mitología y una historia relacionada con los dragones. Y esos pues pueden adoptar distintas formas, entre ellas las de humano. Incluso aquí ya viene el giro. Karalt es un dragón especial, primero porque es el único dragón blanco que hay, y segundo porque en vez de ser un dragón que se convierte en humano, es un humano que se convierte en dragón. Y eso va a generar un misterio a lo largo de toda la novela, e incluso tirando ya para más adelante, que pues eso, que le va a provocar crisis de identidad y todo eso porque no se sabe de dónde viene él. Entonces, yo creo que es distinto a lo que podéis ver, pues eso, en otras obras como puede ser Juego de Tronos, ¿no? En el que vemos que simplemente los dragones son armas. Aquí hay una filosofía detrás y además una filosofía muy ligada al poder, ¿no? ¿Por qué los dragones son reyes? Porque claro, ¿quién se le pone tonto a un dragón? Y en función de eso se va a ir gestando pues una historia de, bueno, cómo matamos a los dragones y qué pasa cuando, pues eso, alguien consigue por fin matar a un dragón. ¿En qué se nos queda a nosotros el poder, ¿no? Y bueno, pues ahí tiene varios temas, tampoco voy a entrar mucho más porque si no te la destripo. Pero sí que es distinto, hay como una conciencia detrás de los dragones que yo creo que añade bastante a la historia y la hace bastante potente. Bueno, yo quería preguntar al respecto de cuando has hablado de los temas que te gusta meter más adultos, más, pues ahora mismo que vas a decir, el poder, antes el matrimonio, ¿no? O sea, perdón, una relación romántica más avanzada, tal.
¿Son temas que tú tienes pensados, que dices, quiero escribir sobre esto y creas una historia? ¿O tienes una historia de fantasía y dices, ahora le voy a meter estos temas? O sea, ¿qué te nace primero? ¿Querer escribir sobre un tema o querer contar la historia? ¿O es un proceso mixto? Es un proceso mixto y de hecho de vez en cuando me sorprendo yo a mí mismo. Decir, uy, qué bien me ha quedado esto. Porque muchas veces sí que es verdad que, a ver, yo tengo la historia, ¿no? Y además, bueno, yo empecé escribiendo misterio, ¿vale? Entonces, tú en misterio tienes que saber cómo empieza y cómo acaba. Y esa cosa yo la he ido aplicando luego al resto de novelas que he ido escribiendo. Entonces yo sabía cómo esta historia empezaba y cómo acababa. Luego se va rellenando entre medias, ¿no? Entonces ahí va surgiendo la historia. Y de repente me fijo en que hay un tema que lo mismo merece la pena profundizar en ello. Y entonces, pues eso, voy indagando sobre ello y se va creando así, se va dando profundidad a los personajes, ¿no? Que es lo bonito de, vale, ¿cómo se tomaría este personaje realmente este conflicto? Y hay un, pues eso, por así decirlo, yo no lo escribo y luego pues ha salido esto, sino sí que es verdad que antes de escribir una escena me planteo cómo sería esta escena, qué implicaciones puede tener para el resto de la novela y poco a poco pues eso, van quedando personajes muy, muy, muy chulos. De hecho, por ejemplo, bueno, ahora la segunda, que va a salir en septiembre, me pasó que, pues bueno, me tiré todo el verano escribiendo, fue una vomitona y los personajes no tenían profundidad y me tocó a mí la de pararme y decir, no, ¿cómo se lo tomaría este personaje de verdad? Y fue una reescritura bastante potente. Este sí que es verdad que salió más o menos fluido, la segunda me costó mucho, pero precisamente por eso, porque no tenía esa profundidad con los temas y ahí sí que tenía más claro qué temas quería tratar. Entonces, pues bueno, es un poco una lotería, pero más o menos sí que suele haber una intención detrás de todo ello. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Uy, que me caigo. Venga, no seáis tímidos. Yo iba a madre mía, esto se oye fuerte, ¿eh? Está fuerte. Iba a preguntarte cómo era el proceso de escritura. Has comentado que el segundo fue toda una vomitona, pero si tú... bueno, hemos oído en alguna de las entrevistas que algunos autores sí que se ponen como sus tiempos para escribir. ¿A ti la vida te deja escribir o tú pones tiempo en la vida para escribir? Esa es buena. A mí la vida me deja escribir, la verdad. Y sí que es verdad que yo soy, o sea, escuchándoos a algunos de los compañeros, vosotros sois muy de poneros tiempos, forzaros un poquito incluso, porque, pues es decir, si no, no sale. Yo soy todo lo contrario. Yo soy hay días que tengo el día cruzado y no escribo. Y soy de los que piensa eso, bueno, pues en mi caso, yo sí que soy lo dejo y sé que en algún momento llamará a la puerta la musa y yo le abro y le dejo que pase y que entre a su antojo. A mí no me gusta es forzarme a escribir, porque una cosa que odio con toda mi alma es reescribir y muchas veces de esto que me he puesto como me he forzado a escribir porque tengo que hacerlo, porque tal, al día siguiente lo he tenido que borrar todo y me ha dado mucha rabia. Y el proceso de corrección es una cosa que es tediosa y la odio muchísimo. Entonces, yo sé eso, muchas veces estoy constantemente dándole al run run en mi cabeza de, pues podría hacer esto así, podría hacer esto así, pero generalmente cuando el cuerpo me lo pide, escribo y si no, pues mira, te dedicas a otra cosa, dejas que te despeje la mente y ya saldrá. O sea, no me meto presión en ese asunto. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo tengo una pregunta. Dale. Antes comentabas que tu novela bebe mucho de las distintas mitologías y me gustaría saber qué mitos concretos de a lo mejor la mitología griega o la mitología danesa o la mitología celta te inspiraron para escribir los distintos pasajes de la novela. Vale. A ver, como tal,
sí que es verdad que yo muchas veces no copio o no adapto mitos, ¿no? Y si lo hago es para meterme con ellos y reírme. O sea, si veis algún mito reescrito, es un chiste. Lo que pasa es que solo lo entiendo yo y me río yo solo, ya está, no pasa nada. Pero realmente, o sea, muchas veces lo que hago es copiar estructuras, ¿no? O sea, copio una estructura de un mito, lo adapto, lo mezclo con otro y bueno, queda algo, pero que al mismo tiempo, pues eso, sea reconocible. Cosas que me hayan influido así más vistosamente, pues por ejemplo hay uno de Beowulf, que la cita con la que empieza el libro es de Beowulf directamente. Y eso porque tiene un motivo dentro de la obra. La leyenda artúrica, pues bueno, estoy haciendo mi tesis en ella, como que yo tengo una obsesión, una ligera obsesión con ella. Entonces hay mucho caballerito andante por ahí y demás. Y luego muchos mitos celtas, que no voy a intentar pronunciarlos porque pues, la mayoría no sonarán y luego además probablemente cometa una aberración contra los irlandeses. Uno, por ejemplo. Uno, las aventuras de Cuchulainn, pues esas son mis favoritas, entonces esas hay mucho de eso. El rapto de Etain también, otro. Ya está, y ahí lo dejo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Pues yo creo que ya concluimos. Sí. Darte ánimo y muchísima fuerza para que sigas adelante escribiéndonos. Quiero la segunda parte, obviamente. Y nada, muchísima suerte y muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Os prometo que yo sí termino las sagas, no como otros autores. Por favor. Y sí, la tendréis pronto la segunda parte. Y luego, pues lo dicho, reitero mis agradecimientos tanto a ti, como a María, como a la organización, a los que estáis hoy aquí, que me hace mucha ilusión veros. y nada, pues espero que disfrutéis de la lectura. Lo haremos. ¿No? Gracias.